La noche en que vi por primera vez a Goody Bishop, un escalofrío recorrió cada fibra de mi cuerpo. Estaba arrodillada en la iglesia, murmurando algo ininteligible con la mirada fija en el altar. Alrededor, la gente susurraba que conversaba con el diablo. Unos días después, un grupo de niñas la acusó de brujería ante el tribunal. Sus gritos y convulsiones hicieron temblar al pueblo entero. El juez, con el ceño fruncido, escuchó las denuncias y tras un murmullo cargado de oraciones, dictó sentencia. Goody Bishop solo soltó una risa seca y apagada, como si el filo del destino no la conmoviera. Esa misma noche, un hedor a ceniza y sangre se adueñó de Salem, despertando viejos temores en cada corazón. Fue entonces cuando se oyeron los primeros susurros. Algo oscuro se movía entre las sombras, invitándonos a descubrir que las brujas no habían desaparecido con la horca. Bienvenidos a Entre Tinieblas, donde presentamos Las Brujas de Salem, la maldición que nunca terminó. Un tañido de campanas a medianoche quebró la quietud, como si fuerzas invisibles hubieran azotado el badajo. Desperté con el pulso agitado en mi humilde aposento sobre la taberna. El silencio se había transformado. Un murmullo sordo recorría las calles, semejando plegarias invertidas. Me asomé a la ventana y allí, en la plaza, se alzaba una figura solitaria al pie del cadalso. La luna permitió ver un rostro inconfundible, el de Goody Bishop, con la soga marcada en el cuello, a pesar de haber sido ajusticiada esa misma mañana. Casi pude sentir su mirada sobre mí, como si me preguntara por qué seguía respirando. Un escalofrío sacudió mi pecho. En ese instante, la brisa gélida se llevó su imagen, dejando solo una extraña sensación de que Salem estaba a punto de despertar un horror mayor que cualquier leyenda. La agitación me obligó a salir a la calle, donde las piedras mojadas resonaban con el eco de mis pasos apresurados. Todo parecía dormido, salvo mis latidos y el soplo helado que recorría las esquinas. Al doblar una esquina, distinguí unas siluetas agachadas alrededor de un libro oscuro. Eran las niñas que testificaron en el juicio contra Goody Bishop. Sus dedos temblorosos pasaban las páginas con un fervor demencial. Un murmullo brotaba de sus labios, un idioma ajeno a la lógica humana. Cuando una de ellas alzó la vista, sus ojos aparecieron en blanco, sin un asomo de pupila. Bajo la trémula luz de una antorcha, noté que algo en sus rostros se había retorcido, como si una fuerza sin nombre reclamara su carne. Me sentí atrapado en un ritual abominable, demasiado atónito para huir y demasiado aterrado para mantenerme cerca. Busqué refugio en la taberna, con el corazón aún martillando mis costillas. Tras las ventanas empañadas, capté la silueta de Goody Proctor, otra mujer señalada por brujería, cruzando la calle con una vela encendida. Su semblante permanecía inexpresivo, casi ausente de voluntad. La seguí en silencio, intentando contener mi respiración, mientras ella se adentraba en el bosque a las afueras. Allí, las ramas parecían entrelazarse como garras, dispuestas a atraparnos. Con cada paso, un crujido retumbaba entre la maleza y el aire se impregnaba de un olor metálico, como si la tierra sangrara. Un miedo ancestral me invadía, pero no pude evitar continuar, sintiendo que, si retrocedía, Salem quedaría desprotegido ante lo que se estaba gestando en aquellas sombras. El claro al que llegamos era un círculo de suelo ennegrecido, reseco, como si un incendio antiguo hubiera lamido hasta la última brizna. Goody Proctor se arrodilló y comenzó a escarbar con sus propias manos. Mi respiración se volvió errática cuando vi emerger algo del subsuelo. Un rostro huesudo, de piel amarillenta y boca congelada en un grito silencioso. Sus ojos hundidos parecían suplicar un auxilio que llegaba demasiado tarde. Quise retroceder, pero las piernas me temblaban. De pronto sentí un tacto glacial en mi hombro
Apenas una presión leve que me hizo girar sobre mí mismo. No había nadie detrás. Aún así, la certeza de no estar solo se incrustó en mi mente. Cuando volví la mirada hacia Goody Proctor, ella me observaba con un brillo turbio en los ojos, como si algo más que su espíritu habitara su cuerpo. Un ligero viento agitó las ramas, dispersando el olor de la tierra removida. El cadáver que yacía semienterrado movió sus labios cuarteados, emitiendo un murmullo gutural que me heló la sangre. Decía que las brujas no estaban muertas. Mi terror se disparó al comprender que hablaba de las supuestas culpables que habían caído bajo la horca. La mirada de Goody Proctor se endureció, carente de todo rastro humano. Parecía un espectro en pie, impulsado por una voluntad ajena. Sentí la urgente necesidad de escapar. Dando un traspié, logré impulsarme hacia la negrura del bosque, sin rumbo fijo, con la esperanza de alejarme de ese abismo de horror. El rumor de hojas secas tras mis pasos me perseguía, como si el suelo mismo tratara de engullirme. Irrumpí en el centro de Salem, pero nada parecía igual. Las ventanas de las casas arrojaban una luz rojiza, febril, y un fino manto de ceniza flotaba en el aire, haciendo que cada bocanada me ardiera en la garganta. Tropecé con una farola y escuché un grito que provenía del cadalso. Con el alma en vilo me acerqué. El cuerpo de Goody Bishop pendía de la soga, balanceándose bajo la luna. Sin embargo, su cabeza se movió para encarar mi presencia. El viento pareció susurrar una advertencia de huida, como si repitiera la voz que había resonado en el claro. La certeza de estar ante lo imposible me paralizó. Sentía que Salem se retorcía en un sueño infernal, decidido a tragarnos a todos en su hambre de venganza. Un estruendo retumbó en el aire. La iglesia del pueblo se tiñó de un resplandor incierto, como si ardiera por dentro sin consumir su estructura. A través de los ventanales vi a las niñas, postradas en el suelo con sus manos retorcidas en un rezo profano. Sus voces sonaban dobles, como si desde cada garganta hablara una segunda entidad. En aquel coro enfermizo se oían los nombres de los ajusticiados de Salem, tanto culpables como inocentes. Una presencia colosal surgía detrás de ellas, devorando la penumbra con una forma inhumana y cambiante. Un escalofrío trepó por mi espalda cuando percibí su mirada, o lo que fuera aquello semejante a unos ojos, clavada en mí. La iglesia entera temblaba, y tuve la impresión de que toda la estructura se encofraba en un lamento espectral, alimentándose del terror colectivo. Quise escapar, mas mis pies se anclaron al piso, atrapados en una sustancia pegajosa como barro denso. Sentí un hormigueo que escalaba mis pantorrillas, ansioso por devorar mi voluntad. Las niñas se incorporaron lentamente, exhibiendo manos sin piel, con huesos ennegrecidos. Una de ellas me dedicó una mueca siniestra, exhibiendo dientes transformados en puntas afiladas. Sin mover los labios, supe que me culpaban de haber entregado a las brujas, que Salem entera había cooperado en la cacería. Ahora ellas reclamaban algo más, un tributo para equilibrar la balanza de la injusticia. El aire se saturó de un olor a carne quemada. Unas garras invisibles se cerraron alrededor de mi cuello, levantándome unos centímetros mientras la iglesia ardía en un silencio sofocante que retumbaba en mis oídos. Casi sin sentido, fui arrastrado al pie del cadalso, donde se congregaban rostros que reconocí como los de las brujas ejecutadas. Sus cuencas vacías ardían con un fulgor gris, como brasas sin llama. Alrededor, una multitud de figuras macilentas seguía el canto de las niñas, una letanía que golpeaba mi pecho con cada sílaba. La cuerda pendía a mi lado, esperando su oportunidad de enroscarse en mi garganta. Sentí la pulsación del miedo latiendo en mi cabeza mientras el silencio se tornaba insoportable.
Sin pronunciar palabra, la muchedumbre me observaba con desprecio inhumano. El sabor metálico del terror se adhirió a mi lengua. Cualquiera de esas sombras podía abalanzarse y acabar conmigo. Pero, en ese instante, percibí algo aún más atroz despertando en la penumbra, como si el mismo origen de todas aquellas pesadillas hubiese llegado para presidir mi final. De pronto, la niebla se arremolinó a nuestro alrededor, cubriendo la plaza en un velo fantasmagórico. Todo pareció estallar en un parpadeo. El coro siniestro enmudeció. Las niñas se desvanecieron en las sombras y las figuras ahorcadas se disolvieron como cenizas al viento. Me desplomé en el suelo, sintiendo la humedad helada que filtraba a través de mi ropa. Al recobrar el sentido, el sol iluminaba un Salem que lucía tan apacible como siempre, sin señales de hogueras o de muerte. Sin embargo, en la puerta de mi cuarto encontré un macabro mensaje pintado con ceniza, advirtiendo que nos veríamos pronto. Entendí entonces que las fuerzas que habían reanimado a las brujas y a las víctimas no se detendrían. Solo aguardaban la próxima medianoche para reclamar una nueva presa en aquel ciclo interminable de horror. Aquel día, Salem exhibió su habitual bullicio, como si la noche anterior hubiera sido un mal sueño compartido. Pero cada medianoche, las campanas repican a la misma hora en que colgaron a las brujas, recordando a todos que su ira no se apagó con la horca. Cuando el viento ulula, el eco de la risa de Goody Bishop roza los oídos de quienes osan quedarse despiertos. Si alguna vez visitas este lugar, no olvides que las sombras acechan tras cada esquina y que la historia jamás terminó en 1692. Gracias por acompañarme en Entre Tinieblas. Si te gustó Las Brujas de Salem, te invito a suscribirte, dar like, compartir este relato y dejar en los comentarios tus vivencias más terroríficas. Nos vemos en la próxima historia, si sobrevives para contarla.